el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Turbo, Antioquia, con función de control de garantías vía virtual, se constituye en audiencia preliminar con el fin de resolver solicitud de sustitución de medida de aseguramiento dentro del caso con código único de investigación 058 y número interno 2021-00492, que por el delito de concusión se le sigue al señor Luis. Para efectos de registro y verificación de asistencia, por favor, se identifican las partes por la Fiscalía. Muy buenos días, señora juez, señor defensor. Interviene en representación de la Fiscalía General de la Nación con el Código 25, seccional adscrito a la Unidad de Delitos contra la Administración Pública de Antioquia, Reinaldo Ferrer Mosquera, quien se identifica con la cédula de ciudadanía. Gracias, doctor. La defensa, por favor. Muy buenos días, su señoría. Saludo extensivo al señor fiscal que nos acompaña. Se presenta ante su despacho Daniel Giovanni Neira Ríos, cedulado con el número 1105-670-628. Y soy el portador de la tarjeta profesional 256.969 del Honorable Consejo Superior de la Judicatura. Represento los intereses del señor patrullero retirado, poner de presente y que quede en el audio que pues mi cliente renunció a comparecer a estas diligencias por un tema de celeridad. A efectos de notificaciones, su señoría, mi dirección es la carrera quinta, número 699, Barrio Centro, instalaciones del Instituto Tectol, oficinas 201 y 202 en el municipio de Rovira, Tolima, y principalmente a través del correo electrónico daniel.neira.rios@gmail.com. Gracias, doctor. Efectivamente, el señor defensor y solicitante en este caso ha enviado al correo electrónico que sirve a este despacho judicial el correspondiente poder en el que se puede leer que el señor renuncia al derecho que tiene a asistir a todas las audiencias de control de garantías que sean pedidas por su defensor, el doctor Daniel Giovanni. Así pues, entonces está justificada la no asistencia del señor Luis Ricardo a esta audiencia, a pesar de que está detenido y sería obligatoria su asistencia. Pero está la renuncia escrita para la no asistencia. Igualmente, en ese mismo escrito tenemos el poder, por lo tanto, se le reconoce personería para que el doctor Daniel Giovanni Neira Ríos actúe en representación del señor su abogado para esta audiencia. El doctor Daniel Giovanni Neira Ríos exhibió documentos de cédula de ciudadanía con número 1105-670-628, expedida en Espinal, Tolima, y tarjeta profesional 256-969, expedida por el Consejo Superior de la Judicatura. Verificada entonces la presencia de las partes, le concedo el uso de la palabra al doctor Daniel Giovanni Neira Ríos para que proceda a efectuar su petición oralmente y de la misma manera la sustente. Doctor Daniel, tiene la palabra. Muchas gracias, su señoría. He acudido ante la Judicatura con dos peticiones a saber, como están relacionadas en el respectivo formato. La primera de ellas es una principal, que es la solicitud de sustitución de medida de aseguramiento intramural por la detención en el sitio de residencia de mi mandante. Esto es acudiendo a lo dispuesto en el artículo 314 en su numeral primero. Y la segunda solicitud, que sería una subsidiaria y que tendría cabida, es solo si la primera se niega, y es la sustitución de la medida de aseguramiento intramural por una no privativa de la libertad en virtud a lo previsto en el artículo 318. Ello teniendo en cuenta que dentro de este proceso que se identifica con el SPOA 2020-00195, se emitió inicialmente por parte de este mismo juzgado una orden de captura el 24 de agosto del 2021 en contra de mi poderdante y la misma, una vez fue materializada, pues generó que el 30 de septiembre del 2021 el juzgado tercero promiscuo municipal con funciones de control de garantías de Turbo legalizara la captura, formulara imputación por el delito de concusión con el señor fiscal que hoy se encuentra aquí presente, y se impusiera la medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario, la cual se está cumpliendo actualmente en la Brigada 17 en las instalaciones del Gaula Militar del municipio de Carepa,
esa medida de aseguramiento fue apelada y confirmada por el 14 de octubre del 2021 por el Honorable Juzgado Segundo Penal del Circuito de Turbo, Antioquia, siendo esa misma medida la que se pretende en este momento sustituir, ello en virtud a que para esas fechas, es decir, para el momento de la captura, para el momento de la imposición de medida que el 30 de septiembre y además para el 14 de octubre del 2021, pues la medida descansaba en el hecho de que pues mi cliente junto con el coimputado pertenecían a la Policía Nacional. La situación fáctica básicamente, señora juez, es que ejerciendo labores como miembros de la Policía de Tránsito, miembros de la Policía de Carreteras, sobre el 20 de mayo del 2020 en horas de la mañana, al parecer, mi cliente junto con el otro uniformado habrían recibido presuntamente el valor de 200.000 pesos por no realizar lo que entendería una inmovilización de un vehículo. Situación pues que da origen al señalamiento por concusión. Pues resulta que para ese momento de la imposición de la medida se señalaba pues que existía ese peligro latente de que tratándose de un uniformado de la institución que si no se le imponía medida pues podía continuar en el ejercicio de su cargo y por tal motivo pues se constituía en un peligro para la sociedad y para las víctimas en atención a que podía estar de manera permanente en las calles de esa región y por lo tanto otras personas que conduzcan vehículos podrían verse, ser objeto de nuevas peticiones de dádivas en teoría de la Fiscalía y del Juzgado. Pues bien, resulta que esa columna vertebral de la medida de aseguramiento ha desaparecido. Y es por ello que expongo en este momento en pantalla para facilitar la vista, y es que se expidió por parte de la Dirección General de la Policía la resolución número 03415 del 25 de octubre del 2021. Vemos entonces que se trata de un acto administrativo que no se tenía para el momento ni de la primera instancia ni de la segunda instancia en tema de la medida, sino que aparece con posterioridad. Y es un acto administrativo por el cual se retira del servicio activo por llamamiento a calificar servicios a un personal del nivel ejecutivo, que es al que pertenece mi poder dante. 76 111 6247 2020 00223 del municipio de Buga, Valle del Cauca. Pues son dos uniformados que también estaban siendo juzgados por concusión. De hecho, fueron absueltos después de un año y medio de aseguramiento, pero la medida de aseguramiento fue justamente la detención domiciliaria. Lo mismo ocurre en el municipio de Cúcuta, norte de Santander, en donde a pesar de tratarse de una conducta de narcotráfico, que también está enlistada en ese parágrafo del 314, pues recibieron en segunda instancia por parte del Juzgado Séptimo Penal del Circuito la medida de aseguramiento de tipo domiciliaria, a pesar de que en primera instancia se les había otorgado una intramural. Y asimismo existe otro radicado que corresponde al 11-001-60-00-000-2020-01582, en donde a pesar de tratarse de un hurto calificado agravado, concierto para delinquir y como 2 o 3 conductas más, estas personas están cobijadas con una detención de tipo domiciliario. ¿Por qué? Porque insisto en que a pesar de que exista esa prohibición, el juez analiza las condiciones especiales del caso y justamente con ese análisis especial es que puede hacer esas excepciones, justamente porque es un juez no cualquiera, sino es un juez constitucional. Esa es básicamente la manifestación, su señoría. De hecho, también pongo de presente que ya está radicado el escrito de acusación en este asunto. Esa radicación está desde el 25 de noviembre del 2021, el 1 de diciembre fuimos convocados a audiencia de acusación que estaba para el pasado 13 de diciembre, es decir, para el día lunes. Y esto se pone de presente es para mostrar que incluso ni siquiera existiría un eventual riesgo para el proceso, en tanto que ya la Fiscalía con su escrito de acusación dejó formalmente sentado por culminadas sus actos investigativos, pero ahí surge un inconveniente que ayuda a solicitar esta sustitución, y es que no están conectando a las diligencias
a las personas que se están procesando. Y esa carga no es atribuible ni al defensor, ni mucho menos al procesado, pero sí se está convirtiendo en un problema para este caso. Y si las personas si esta persona que represento pudiera participar de las diligencias desde su sitio de residencia, pues obviamente podríamos avanzar mucho más rápido dentro de esta actuación. Pero su señoría, en el caso puntual, en donde usted llegara a determinar que prefiere pegarse de manera literal a la norma y no a sustituir por ese parágrafo del 314, pues no existe impedimento alguno para que la sustitución entonces sea por varias de las no privativas de la libertad, porque frente a eso no hay prohibición. Resulta que el 307 en las medidas de aseguramiento establecen unas que serían igual de efectivas frente a los fines constitucionales que se invocaron en su momento, que era el del peligro para la sociedad de la víctima. Pues resulta que entre las no privativas nos encontramos justamente con la obligación de observar buena conducta individual, familiar, social, con especificación de la misma y su relación con el hecho. Esta está en el numeral 4 de ese literal B del 307. Es decir, que tendría la persona que asumir un compromiso con caución juratoria en el que se compromete a mantener un buen comportamiento, a no andar metido en ningún otro tipo de lío. De hecho, pueden verificarse con los audios de la diligencia en los que correré traslado tan pronto termine mi intervención, en donde podrá ver usted, su señoría, que mi cliente en esos cerca de 18 años que estuvo dentro de la Policía Nacional jamás había sido denunciado. Es decir, que han sido casi 2 décadas de una carrera brillante en donde alguien hace unas manifestaciones cuya credibilidad pues será debatida en otro escenario procesal, pero que en todo caso la hoja de vida habla por su carencia de anotaciones, su carencia de antecedentes, y que por lo tanto es alguien que estaría en capacidad de portarse bien con una serie de restricciones. Y es sobre todo si a ello se compromete. Pero además de eso, pues existiría la posibilidad de imponerle la del numeral 7º, que corresponde a la prohibición de comunicarse con determinadas personas o con las víctimas, siempre y cuando no afecte el derecho a la defensa. En este caso, su señoría, pues bastaría que se prohibiera la comunicación con las víctimas o con los testigos del proceso. Si bien existe un derecho, ese derecho de eventualmente tomarles una entrevista, se haría directamente por parte de la defensa. De hecho, la Fiscalía ha impuesto un requisito para tener contacto con las víctimas, y es el que usted podrá apreciar en el escrito de acusación del que correré traslado, que aunque no es un elemento material probatorio, sí lo resalto es porque en el listado de testimonios se dice lo siguiente, abro comillas, puntualmente en el caso de Juan Diego Díaz como víctima, será ubicado a través de la Fiscalía General de la Nación, y frente a los eventuales testigos, Daniel Chaverra y Alquín Antonio Huelvas, también se dice, abro comillas, será ubicado a través de la Fiscalía General de la Nación. Además que ese contacto, por la lejanía del domicilio profesional del defensor y la lejanía de ubicación de los testigos, pero sobre todo dando estricto cumplimiento a la resolución 1913 del 25 de noviembre del 2021, a través del cual el Ministerio de Salud y Protección Social prorroga la emergencia sanitaria hasta el 28 de febrero del 2020, por continuar todavía latente el COVID. Cualquier contacto de la defensa con los testigos o con las víctimas sería a través de canales virtuales, remitiendo el respectivo enlace de Zoom a la Fiscalía para que estas personas se conecten de donde quieran. Yo ni siquiera enterarme de dónde están viviendo. Pero existiría esa prohibición de que sea solo a través del defensor y no a través del procesado. Por lo tanto, si lo que se pretende es proteger a la víctima de eventuales llamadas, de eventuales intimidaciones, bastaría esa restricción. Además de esto, su señoría, pues existiría la posibilidad de que se le aplique la del numeral 3º, que es la obligación de presentarse periódicamente, ya sea ante el juez de conocimiento de turbo, ante la Fiscalía General de la Nación o cualquier otra autoridad que se determine. Podría ser, por ejemplo, la estación de policía de Chigorodó, que es donde estaría la residencia de mi mandante, y de esa manera pues estar ejerciendo ese control de si han existido o no algún tipo de novedades frente a su comportamiento, si realmente la persona sigue en aquel sitio. Sobra decir que, aunque usted esa zona la conocen mejor ustedes que yo, pues Chigorodó no está pegado a Turbo, que es donde estaría residiendo la persona. Habría que, yo hice la ruta Carepa, Apartadó y Apartadó
turbo y veo que la distancia realmente es retirada, cerca de 1 hora y media, 2 horas. Por lo tanto, entonces ni siquiera existiría la posibilidad de encontrarse en la tienda de la esquina porque sus sitios de residencia son alejados, y en el momento en que mi cliente incumpla algún tipo de esas prohibiciones, pues recordemos que existe ya definido qué ocurre al respecto. Todos conocemos que el artículo 316 señala que si el imputado o acusado incumple algunas de las obligaciones impuestas al concederle la domiciliaria, o en este caso, pues, al concederle las no privativas de la libertad, como lo dice el inciso segundo de ese mismo artículo, pues el juez ordenará inmediatamente su reclusión en establecimiento carcelario. O sea, que bastaría el incumplimiento de cualquiera de los compromisos para que de manera inmediatamente retorne a su sitio de reclusión. Lo que entonces hace ver que no tendría cabida el decir que las medidas no sean suficientes o que pueden ser burladas, porque en el momento de la más mínima burla, la misma norma nos dice cuál es el trámite a seguir y que automáticamente volvería al establecimiento carcelario. Esa es la situación que planteó su señoría, porque ha desaparecido la columna vertebral, repito, de la medida de aseguramiento. Podría pedir una revocatoria, pero en aras de buscar no los extremos, sino un punto medio. Se está diciendo mantenga la medida, pero como ha variado la situación de mi cliente, varíese la medida por una más flexible, sea la domiciliaria o sea la sustitución por una de las no privativas de la libertad. Esa es mi manifestación. Procedo a enviar, mientras el señor fiscal hace la intervención, lo que me hace falta, es decir, el escrito de acusación, las decisiones de sus homólogos jueces, que permiten ver que yo no estoy pidiendo aquí algo pues que se vaya a hacer como experimento la primera vez, sino que sería una decisión soportada en lo que llamaríamos, entre comillas, una especie de jurisprudencia de tipo horizontal, en tanto que la Corte pues no conoce temas de jueces de control de garantías, y no puedo traer aquí algún pronunciamiento de la Corte en esa sede, y me toca es acudir a sus propios homólogos, su señoría. Esa es mi manifestación. Muchas gracias. La dirección de mi cliente pues ya está dentro de los certificados, al punto que hasta el contrato de arrendamiento cubre. Esa es mi manifestación. Y procedo también a enviar las diligencias de la imposición de la medida, que son los audios y actas, en donde puede corroborarse la información de quién impuso la medida, cuándo se impuso y con base en qué fines. Gracias, señor enviado. Gracias, doctor. Le concedo el uso de la palabra al señor fiscal para que manifieste lo que a bien tenga respecto a la solicitud que ha formulado el señor abogado. Doctor Ferrer tiene la palabra. Muchas gracias, señora juez. Bueno, contrario a lo afirmado por el señor defensor, de manera respetuosa debo decir que en el caso concreto no ha desaparecido lo que le ha denominado la columna vertebral de la argumentación frente a la imposición de la medida de aseguramiento, consistente en la detención preventiva en establecimiento carcelario, que pesa en contra del ciudadano en razón a que cuando se expusieron los fines constitucionales para la imposición de la medida a la que me referí, en primer lugar, se dijo que el comportamiento de este ciudadano no solamente era un riesgo para la protección de la comunidad, era un peligro, perdón, para la protección de la comunidad, sino también era un riesgo de obstrucción a la justicia. Si se revisa el audio en el que se hizo la solicitud de imposición de medida de aseguramiento, nos referimos a una entrevista del 13 de abril del año 2021 que rindió quien figura como víctima indirecta, es decir, el ciudadano Juan Diego Díaz, quien mencionó que los policías que resultaron involucrados en esta investigación, al día siguiente de él haber formulado su denuncia, lo contactaron telefónicamente para que se reunieran con él y hablaran sobre los hechos que habían sucedido. A lo que este ciudadano le manifestó que no. Y esa fue una de las posturas que tuvo en cuenta la judicatura de primer grado y que fue confirmada por el funcionario de segundo grado para la imposición de la medida de aseguramiento. ¿Por qué? Porque estos ciudadanos
cuando eran policías y ahora que no lo son porque ya fueron retirados del servicio, pueden también como particulares contactar a las víctimas y a los testigos directos de la Fiscalía e inducirlos, señoría, a verter información falsa o a que se comporten de manera desleal o reticente, ello en los términos que regula el artículo 309 del Código de Procedimiento Penal. Este es un fin constitucional para la imposición de la medida de aseguramiento, señoría, que se mantiene vigente en el tiempo y en el espacio. Ahí están los medios de conocimiento que el defensor los debe conocer. En segundo lugar, señoría, el artículo 314 del Código de Procedimiento Penal indica, comillas, la detención preventiva en establecimiento carcelario podrá sustituirse por una del lugar de la residencia en los siguientes eventos. Primero, cuando para el cumplimiento de los fines previstos para la medida de aseguramiento sea suficiente la reclusión en el lugar de residencia, aspecto que será fundamentado por quien solicite la sustitución y decidido por el juez en la respectiva audiencia de imposición en atención a la vida personal, laboral, familiar o social del imputado. Cierro comillas. Aquí el defensor, si bien ha expresado unos criterios positivos frente al arraigo familiar del imputado, frente al arraigo laboral, frente a su vida social y frente a su vida personal, también es cierto, señoría, que existen unos criterios negativos. Y esos criterios negativos nos permiten inferir que este ciudadano, que hoy se encuentra privado de su libertad en un centro de paso, digamos que en detención intramural, ese riesgo de obstrucción a la justicia solamente en criterio este fiscal se purgaría cuando los testigos de la Fiscalía presenten su testimonio en la audiencia de juicio oral. Está cerca, está vecino. La Fiscalía presentó el escrito de acusación el día 59 después de la formulación de imputación. La audiencia no se pudo celebrar, digamos que por múltiples razones, porque no se pudo ubicar al defensor del otro coimputado. Y tampoco porque no pudo lograrse la conectividad entre el batallón 17, que funciona una sede en Carepa, donde se encuentran custodiados estos dos ciudadanos, a los que se le impuso la medida de aseguramiento, entre ellos el señor Luis, por falta de conectividad. Y eso es entendible por el lugar en que nos encontramos. El Urabá tiene sus problemas de conexión. Lo que quiero decir también es que a pesar de esos criterios positivos para la solicitud de la sustitución de la medida de aseguramiento, aquí no se pudo, digamos que, desvertebrar, para utilizar el mismo término que ha utilizado el defensor, digamos que la columna que sirvió de base a la imposición de la medida de aseguramiento inicial. Si bien ellos ya no son policías y no pueden ser un peligro futuro para la comunidad con su comportamiento exteriorizado en el caso concreto, entonces sí podrían, así no sean policías ya, como personas particulares, contactar a los testigos de la Fiscalía y ejercer algún tipo de coacción para que cambien la versión inicial que tienen sobre los hechos. Yo me voy a tomar la molestia de correr traslado de la entrevista que rindió este ciudadano, en la que existe pues un registro de audio y de video, en el que también interviene la compañera permanente de él, que es la señora Margarita, y dice en esa entrevista al investigador de la Fiscalía que ella siente miedo y que lo más seguro es que van a tener que retirar la denuncia porque ya han sido contactados por los policías que intervinieron en la comisión del comportamiento, que se considera como estructura de un delito desde el punto de vista de la tipicidad objetiva de concusión, y que sienten temor por lo que pueda pasar con sus vidas. Entonces, desde esa perspectiva, cree este delegado de la Fiscalía que
no se cumplen los requisitos para cambiar la medida que pesa sobre este ciudadano hoy por una consistente en la detención en el lugar de su residencia. Además, también por lo que dijo el defensor del señor, es que existe un criterio negativo en el parágrafo que fue introducido por el artículo 39 de la ley 1474 del 2011, en el que se dice que la detención, en el que se dice, comillas, no procederá la sustitución de la detención preventiva en establecimiento carcelario por detención domiciliaria cuando la imputación se refiera a los siguientes delitos. Y trae una lista de delitos y se agrega, punto y coma, unos delitos contra la administración pública. Vuelvo y abro comillas, peculado por apropiación en cuantía superior a 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes, Código Penal, artículo 397, concusión, Código Penal, artículo 404, que es el delito que nos ocupa. Este último, el delito que nos ocupa, cierro comillas. Sin embargo, ya la Corte Constitucional, a través de la sentencia 318 del año 2008, mediante la cual se declaró la exequibilidad del contenido del artículo 27 de la ley 1143 de 2007, que también pues introdujo este parágrafo, dijo que la única interpretación que deviene de la norma demandada, la norma que fue citada, es comillas. Se infiere que la única interpretación que resulta acorde con los postulados de la igualdad, necesidad, gradualidad, razonabilidad y proporcionalidad en la selección de la medida de aseguramiento es aquella que entiende que las causales previstas en los numerales 2, 3, 4 y 5 del artículo 314 del Código de Procedimiento Penal también son aplicables cuando la imputación se refiera a cualquiera de todos los delitos previstos en el parágrafo acusado. Y aquí, señoría, nosotros tenemos que decir que es que ninguna de esas circunstancias de los numerales 2, 3, 4 y 5 se pudo probar, como para que se predique que por esas razones podría este ciudadano tener derecho también a la sustitución de la medida de aseguramiento intramural para abarcar pues de una vez todas las causales a que hace referencia el artículo 314 del Código de Procedimiento Penal. Y que, señoría, si esta solicitud que se hace como principal de la sustitución de la medida de aseguramiento intramural por la domiciliaria, de conformidad con el artículo 314, numeral primero, se torna inviable porque aquí no ha desaparecido ese fin constitucional a que hace referencia el artículo 308 en su numeral primero, y que es desarrollado por el artículo 309 de la misma codificación. Entonces tenemos que decir que si no es viable ese cambio, esa sustitución de esa medida de aseguramiento intramural por la domiciliaria, se tornaría imposible entonces como reconocer la petición subsidiaria de la solicitud de situación de sustitución de la medida intramural por una no privativa de la libertad de conformidad con el artículo 318. Mire que aquí se trata de un delito que es investigable de oficio, que su pena supera el quantum punitivo a que hace referencia el artículo 313 del Código de Procedimiento Penal, y que además de eso se trata de un delito cometido en contra del bien jurídico tutelado de la administración pública, que el fin primordial de ellos es proteger el interés general. Entonces, desde esa perspectiva, señoría, considera la Fiscalía que se torna improcedente despachar de manera favorable las solicitudes principales y subsidiarias que presentó el defensor. Para ello voy a enviar el video de la entrevista al que me referí de manera inicial. Lo voy a hacer desde un correo privado porque la dimensión del
el archivo es grande y desde el correo institucional es imposible enviar. Muchísimas gracias, señora juez. Gracias, doctor. Vamos a esperar entonces ese traslado para mirarlo, para tomar una decisión. Señoría, Dígame, doctor. en las preliminares que se hicieron para la autorización de la captura de los ciudadanos que figuran involucrados aquí en este asunto, que se hizo en el despacho suyo, ahí se corrió traslado de esa entrevista. ¿Será posible que con su secretario o con el escribiente nos auxilie para hacer eso? Como es hora de almuerzo, no encuentro personal como disponible aquí que me ayude con eso. Voy a revisar las que yo las tengo aquí en el correo. Ay, muchas gracias, señora juez. Listo. Bueno, vamos entonces a tomar la decisión en el caso que está solicitando el doctor Daniel Neira, la sustitución de medida impuesta por el Juzgado Tercero Promiscuo Municipal de Turbo al señor, entre otro, porque también estaba con el señor Ángel, no me equivoco, es él, Ángel, sí. Y así se tiene entonces que el señor abogado ha solicitado se sustituya esta medida por una domiciliaria. Teniendo en cuenta el numeral primero del artículo 314, que nos indica que la detención preventiva en establecimiento carcelario podrá sustituirse por la del lugar de residencia en los siguientes eventos. Numeral primero. Cuando para el cumplimiento de los fines previstos para las medidas de aseguramiento sea suficiente la reclusión en el lugar de residencia, aspecto que será fundamentado por quien solicite la sustitución y decidido por el juez en la respectiva audiencia de imposición en atención a la vida personal, laboral, familiar o social del imputado. Igualmente ha solicitado como subsidiaria una medida no privativa de la libertad en caso de que ésta se niegue y ha sustentado igualmente esa petición. El señor fiscal, en uso de la palabra, se ha opuesto manifestando que el motivo para la imposición de la medida de aseguramiento por parte del Juzgado Tercero Promiscuo Municipal de Turbo es el numeral primero y el numeral segundo del artículo 308. Y ese artículo 308, en el numeral primero, nos indica que la medida será necesaria, la medida de aseguramiento se muestre como necesaria para evitar que el imputado obstruya el debido ejercicio de la justicia. Esa medida se impuso, en la medida de aseguramiento se impuso basado en los numerales 1 y 2 del artículo 308, el numeral primero, que la medida se muestre como necesaria para evitar que el imputado obstruya el debido ejercicio de la justicia, y en esta se alegó que los patrulleros, después de cometido el ilícito, llamaron para presionar a las personas que estaban implicadas dentro del caso para, para evitar la denuncia o retirarla en caso de que ya la haya sido interpuesta. Entonces, el juzgado tercero vio que efectivamente se podría presionar no solamente a los denunciantes, sino a los testigos. Por lo tanto, se podría obstruir la justicia e impuso la medida de aseguramiento por este motivo. Y por el numeral segundo, por cuanto las personas podrían constituir un peligro para la seguridad de la sociedad o de la víctima en razón de que se trataba de agentes de un servicio público. Y entonces, esa fue la imposición de la medida de aseguramiento intramural por estas dos razones. El señor defensor ha indicado que el numeral segundo desaparece por cuanto ellos ya no ostentan esa calidad de policías
de tránsito, agentes de tránsito, ya que la resolución 03415 del 25 de octubre de 2021 los retiró del servicio cuando los llamó a calificar servicios. Y entonces ya no ostentarían esa calidad de policías, de agentes o de autoridad que pueda permitirle a estas personas a causar daños a una comunidad ejerciendo retenes y reclamando dineros por estos motivos. Y ha mencionado que desapareciendo esa causal, el numeral segundo, por cuanto ellos ya no constituyen un peligro al no ser agentes activos de la policía, entonces podría sustituirse esa medida intramural interpuesta por el juzgado tercero por una domiciliaria o en subsidio por una no privativa de la libertad. Ha indicado suficientemente el señor abogado las condiciones sociales, familiares del implicado, el señor Luis, manifestando que es una persona de hogar, tiene un hogar constituido con la señora Diana trabaja en el hospital, tiene una residencia específica ubicada en el municipio de Chigurodó, y que por esta razón, entonces, esas condiciones sociales y familiares serían favorables para otorgar esta sustitución de medida. En uso de la palabra, el señor fiscal se ha opuesto manifestando que no han desaparecido esas razones, si bien la del numeral segundo podría haber cambiado, no la del numeral primero, por cuanto él podría, sin haberse llegado a efectuar la audiencia de acusación siquiera, podría efectuar presión con los testigos para que estos puedan cambiar su versión. El doctor Daniel, abogado del señor Luis, ha manifestado que no podrían comunicarse con los testigos ni con las personas implicadas por cuanto Chigurodó queda retirado del municipio de Turbo a 2 horas y media. Y entonces, este despacho, revisando todo el elemento material probatorio que han anexado las dos partes, tanto peticionario, el abogado, como el señor fiscal, nos damos cuenta de que efectivamente la medida se impuso por las dos numerales primero y segundo del artículo 308. Si bien es cierto, el señor fue llamado a calificar servicios, es decir, que ya no pertenece a la fuerza pública, ya no tendría esa capacidad para salir a pedir dinero ni hacer retenes, por lo que en este caso ya no existiría ese peligro para la comunidad. Efectivamente, no existiría ese peligro para la comunidad en este caso. Pero recordemos que la medida fue impuesta por dos razones. El numeral primero, en cuanto a la presión que puede ejercer. Esa presión se puede ejercer y máximo en este momento del COVID en el que todos nos estamos comunicando virtualmente y no se necesita que estemos todos muy cerca para ejercer cualquier presión. Máxime si no se ha llevado a cabo ni siquiera la audiencia de acusación en la que se presentan las pruebas de la fiscalía. No ha sido posible esa realización de esa audiencia. Es decir, que el periodo probatorio aún se encuentra vigente en su desarrollo. Así las cosas, no siendo necesario la presencia para presionar a testigos o a las personas, sino que podría hacerse por medios virtuales. No se cumpliría entonces la modificación de ese primer numeral del artículo 308, en el que podría obstaculizar la justicia, que fue uno de los pilares para
imponer la medida de aseguramiento que se impuso, la intramural. Si bien es cierto, el numeral segundo desaparece, no desaparece todavía la del numeral primero. Y entonces estaría vigente todavía esa medida de aseguramiento intramural. Por lo tanto, no sería posible en este momento para esta judicatura la sustitución de la medida por intramural. Como ha pedido el señor abogado una subsidiaria no privativa de la libertad, debo indicarle que si no es posible una domiciliaria, mucho menos es posible una no privativa de la libertad. Y es que a pesar de que en algunos juzgados se haya obviado la norma del artículo 314 en su parágrafo, no significa que todos los juzgados lo podemos obviar porque hay una lista específica de delitos en los cuales no se puede sustituir una medida intramural por una domiciliaria y como están determinados los delitos, esta norma es taxativa, que nos obliga a los jueces de control de garantías a revisarla y ahí encontramos entonces el delito de concusión. Para incluir estos delitos dentro de este requerimiento de que prohibición, que no se pueden sustituir esas medidas, ha antecedido un estudio específico del tipo de delitos. O sea, no fue al azar que se escogieron, sino que se hizo un estudio para llegar a la conclusión de que el delito de concusión es uno de los delitos graves, pues es cometido por autoridades que no debieran actuar de esa manera, sino todo lo contrario, en protección de la comunidad, pues nosotras las autoridades estamos al servicio de una comunidad y no para perjudicarlos. Y entonces, ese estudio que se hizo de esos delitos para incluirlos dentro de esta prohibición es con antecedentes y determinando la calidad de delitos. En este caso, la confusión, que está incluida dentro de esa prohibición. Entonces, no desapareciendo el numeral primero del artículo 308, las causales, y estando incluido dentro del parágrafo del artículo 314 que prohíbe la sustitución a unos delitos específicos, estando incluido este despacho judicial niega la sustitución de la medida de medida intramural por la domiciliaria solicitada por el señor abogado Daniel Giovanni a favor de Luis, y en consecuencia pues tampoco es viable la concesión de una medida no privativa de la libertad, pues si no es viable la medida más restrictiva, que es la domiciliaria, menos podrá ser una no privativa de la libertad, sin necesidad de que analicemos todos los numerales de la no privativa, puesto que la presentación ante una autoridad no evitaría la presión que pueda ejercer con los testigos o con los declarantes. Tampoco podría ser viable, por ejemplo, la prohibición de salir del país, la obligación de observar buena conducta, que entre otras cosas es una obligación que nos atañe a todos sin necesidad que nos la impongan. Es una obligación de observar buena conducta individual, familiar, social. Eso es una obligación de todo ciudadano. No podría ser de someterse a un mecanismo de vigilancia o de control, porque es que lo que aquí se está protegiendo es que no se induzca a los testigos o se presione a los declarantes a que o denunciantes a que retiren sus denuncias. Entonces, no desapareciendo esta, en este momento puede ser que más adelante, cuando ya se hayan recibido declaraciones, desaparezcan. En este momento no han desaparecido, por lo tanto, no se sustituye la medida solicitada por el señor abogado, el señor Luis Ricardo, por esas razones. La presente decisión se notifica en estrados y contra esta proceden los recursos de ley. Señor fiscal.
Sin interés para impugnar, señoría. Muchas gracias. Señor abogado. Interpongo el recurso de apelación que sustentaré una vez así me lo permita su señoría. Correcto. Le concedo el uso de la palabra al señor abogado para que interponga su recurso de apelación. Muchas gracias, su señoría. Debo indicar, como es costumbre, diciendo que respeto plenamente las decisiones judiciales, pero sin embargo, que respete las decisiones judiciales no quiere decir que las compartan, y en este caso no comparto en lo más mínimo lo adoptado por el APO. Y ello es porque la medida de aseguramiento no se ha sustituido por ninguna de las dos opciones que planteé, ni por domiciliaria ni por no privativa de la libertad, basándose en que existe una entrevista en la que la esposa de la presunta víctima estaría refiriendo que recibió una llamada y que entonces esa llamada imaginaria, en el sentido que a nadie le consta, ni a la fiscalía, sino que es una mera manifestación de alguien que ni siquiera está relacionado como testigo de cargo en el escrito de acusación, y ahí es donde surge la invitación al señor juez del circuito de que puede verificar que en las 10 páginas que conforman el escrito de acusación, la señora que habría recibido presuntamente la llamada y a quien el señor fiscal refiere como Margarita, y que en realidad el nombre completo sería Olga Margarita Pérez, es una persona que ni siquiera está relacionada como testigo. Es decir, que la teoría para negar la sustitución es que se está presionando a una señora Margarita y Margarita ni siquiera es testigo. Y no es testigo no porque yo no quiera, sino que no es testigo porque la fiscalía, cuando presenta su escrito de acusación, tiene la obligación, lo dice el artículo 337, de relacionar los elementos, descubrir las pruebas, dice el numeral quinto del 337, y señala que debe presentar un documento junto con el escrito en donde diga quiénes son los, literal C, el nombre, dirección y datos personales de los testigos, y adicionalmente debe hablar de cuáles son las declaraciones o disposiciones que utilizará, y debe decir, según el literal E de ese numeral quinto del 337, la indicación de los testigos o peritos indicando nombre, dirección, datos personales. Pues bien, si la llamada se supone que la recibe Margarita y Margarita es la que siente miedo, pues resulta que Margarita ni siquiera es testigo, pero sin embargo se considera la llamada Margarita como un tema de presión. Y si el señor juez de segunda instancia revisa esa entrevista, se va a ver que aunque pareciera una entrevista inicialmente tomada a Juan Diego Díaz, en la entrevista podrá ver que pareciera que Juan Diego Díaz tiene tutor, y el tutor es la compañera permanente, porque quien resulta declarando no es Juan Diego Díaz, sino es su esposa a su nombre. Y eso se puede ver sin dificultad en aquel video, porque las preguntas, está entrevistando a Juan Diego y cuando va a preguntar, amor, venga, conteste usted que es la que sabe. Eso se escucha de manera prácticamente literal en la entrevista. Entonces, ¿qué rindió la entrevista finalmente? Una entrevista supremamente irregular y que en todo caso da fe de que sí existe un contacto de la policía con la presunta víctima, pero es el que refiere la señora Olga Margarita en esa declaración cuando ella dice es que las citaciones de la policía están llegando a mi correo, y ella da un correo Gmail. Y ese es el contacto. ¿Eso es presión? No. Resulta que es que olvida la judicatura que cuando se abre un proceso penal también se abre un proceso disciplinario según la ley 1015 del 2006, que es el régimen disciplinario interno de la policía y que se rige por la ley 734 del 2002 en temas procesales. Y por lo tanto, si la señora recibió una llamada de la policía, pues eso era lo más normal del mundo, porque se abre un proceso disciplinario. Y además de eso, porque es la señora la que acude, según lo dice en la entrevista, a instalaciones policiales a poner en conocimiento esta situación. O sea, la señora no coge para una URI de la fiscalía, ni coge para un juzgado, ni para una inspección de policía, ni donde la personera, ni donde la procuradora, sino que va a una estación de policía a dar sus datos. Y si da sus datos allá en una estación de policía diciendo vengo a denunciar que mi marido al parecer fue víctima de un hecho de corrupción, a mí no me consta porque yo no estuve. Soy Olga Margarita, a mí no me consta, pero soy yo la que en nombre de él, que hasta hablo por él en las entrevistas, también vengo a poner la queja en nombre de él. Pues resulta que lo que hizo la policía fue facilitarle un equipo de cómputo para que presentara una queja vía virtual en la página de PQRs.
Y entonces es normal que la llamen los policías. De hecho, ella misma señala que hasta un teniente que describe como Sergio, que sería el jefe CODIN, es decir, de control disciplinario, la llama no como jefe de disciplina, sino la llama en nombre del comandante de la policía del Urabá a decirle que qué pena, pues que disculpe si eso pudo haber pasado y que van a hacer las averiguaciones del caso. Esas son las llamadas. Es que podrá ver el señor juez de segunda instancia cómo ninguna de las llamadas refiere que, por ejemplo, le estén diciendo, oiga, señora, fulana de tal, o usted va y retira la denuncia o la matamos. Eso sí sería grave. Además, sería muy ignorante el policía que llame a decir eso, porque ¿quién dijo que la conclusión requiere retirar denuncia? Eso no es un delito querellable. Es un delito de que se investiga de manera oficiosa, o sea, no existiría realmente la presión para que retire una denuncia, pero ¿cuál retiro de denuncia si resulta que esta persona, de hecho, no tiene ni siquiera la posibilidad de retirar realmente una denuncia? De hecho, ¿cuál retirar denuncia? Si es que la denuncia ni siquiera llega en el mes de mayo de los presuntos hechos, sino la denuncia resulta llegando en noviembre del 2020. Y mi cliente resulta siendo judicializado en septiembre del 2021. Entonces podrá ver usted, señor juez del circuito, cómo no es cierto que mi cliente tenga que estar preso para que no tome contacto con una presunta víctima o su pareja. Porque la llamada, según refiere la entrevista que se utiliza para poder negar la sustitución, señala que habría sido en el mismo mes de mayo del 2020. Ah, bueno, y surge el interrogante. ¿Y qué pasó en junio, julio, agosto, septiembre y octubre y noviembre, mediados de noviembre del 2020? ¿Cuál será ese nivel de presión que recibía la víctima y su pareja sentimental? Que si la llamaron en noviembre, pudo sin ningún inconveniente presentar la denuncia, si no estoy mal fue el 18 o el 19 de noviembre del 2020 ante la Fiscalía General de la Nación, cuando la Fiscalía recibe las diligencias de la Justicia Penal Militar. O sea que ese será el nivel de presión de mayo que generó que 3, 4, 5 meses después la persona pudiera acudir de manera libre a la Fiscalía a rendir su denuncia, a rendir la entrevista, pero que conocedor de ello, porque ahora en el proceso disciplinario, mi cliente pasó todo diciembre, pasó todo enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, y llegó septiembre del 2021 cuando es judicializado, y durante ese tiempo, entre la denuncia y la judicialización, no se presentó por parte de él ni de ningún otro policía ningún tipo de llamada. Entonces, nótese cómo esa situación de presunta presión realmente se cae de su propio peso, en tanto que solo se trataría de una manifestación de una eventual llamada, pero esa llamada aparece solo en el testimonio de alguien sin ningún soporte. ¿Y por qué digo que no hay ningún soporte? Porque no se ha corrido traslado por parte de la Fiscalía ni en aquella oportunidad primaria de septiembre, ni en esta diligencia, de algún documento que genere un soporte mínimo. Ejemplo, un análisis link que demuestre que realmente existió esa llamada, que el número telefónico del que se recibió pertenezca a mi cliente, o si se trata pues de un minutero en el sector de alrededor donde él trabaja, si realmente la persona se le identificó o no se le identificó. Tampoco existe una búsqueda selectiva en base de datos para determinar si el número, por ejemplo, pudiera ser de una oficina de disciplina o del propio comandante de la unidad que, como lo hizo el teniente Sergio, pues pretendiera presentar las disculpas por la situación que presuntamente se presentaba. El nombre del teniente Sergio Andrés Ruiz Hidalgo, que es el que refiere la señora Margarita en su declaración. Entonces, nótese cómo no existe ningún soporte donde realmente se tenga esa intención de presionar. Señora, es que si usted no hace esto o no dice aquello, le va a pasar esto. Tenemos identificada su casa. O le llegó una moto pues al sitio de residencia. Le llegó alguien a la empresa. La están parando más en otros puestos de control. Nótese que mi cliente siguió laborando entre mayo del 2020 y septiembre del 2021, más de un año, en la misma zona por donde pasaban las personas, y sin embargo no existe el más mínimo señalamiento de amenaza, de presión o de un ofrecimiento de dádiva alguna que permita hacer creer que realmente exista esa presión. Ah, que la señora dijo que siente miedo, pues eso ya será algo que ella expone, ¿basado en qué?
en el miedo es porque como ellos son policías, viven armados y transitan por la zona, pues me puede llegar a generar ese miedo. Ah, bueno, pues es que resulta que yo no estoy pidiendo que el miedo de la señora desaparezca, ni estoy diciendo que haya desaparecido los fines constitucionales que dieron origen a la medida. Si así fuera, había pedido una revocatoria. Lo que estoy diciendo es que la señora sintió un miedo y que ese miedo era producto de que su, entre comillas, victimario porta un uniforme, representa una autoridad, trabaja para el Estado, vive armado y puede parar un carro con el solo hecho de poner la mano estirada. Y esa situación generaba el miedo y el riesgo es que como es un policía, es un agente estatal, pues resulta que dejó de ser un agente estatal. Y entonces en esas condiciones, si van, no estoy diciendo que desaparezcan los fines, pero si varió el escenario que generó la imposición de la medida, debe variar la medida. Ahora bien, debe tenerse en cuenta que el código no puede interpretarse de manera separada cada artículo como si los demás artículos no existieran. ¿Y esto por qué? Porque se está viendo como un pecado mortal la llamada. Esa llamada no la realizó mi cliente y en juicio demostraré que efectivamente fue un comandante a pedir excusas. Pero resulta que en gracia de discusión, digamos que fue mi cliente el que llamó para no adelantarnos a un debate que correspondería al juicio. Y entonces yo pregunto, señor juez de segunda instancia, ¿es que acaso está derogado, fue declarado inexequible el artículo 267 de la ley 906, según el cual, abro comillas, facultades de quien no es imputado, quien sea informado o advierta que se adelante investigación en su contra, podrá asesorarse de abogado. Aquel o este, es decir, el abogado o quien advierte que está siendo investigado, podrá buscar, identificar empíricamente, es decir, no necesariamente tiene que ser de manera 100% técnica, recoger y embalar elementos materiales probatorios, hacerlos examinar por peritos particulares a su costa, solicitar a la policía judicial que lo haga, tales elementos, el informe sobre ellos y las entrevistas que hayan realizado con el fin de descubrir información útil, podrán utilizarlos en su defensa ante las autoridades judiciales. ¿Esto qué quiere decir? Que si la persona presume, advierte, le cuentan, sobre todo con que la señora Margarita vaya a hacer un escándalo en la estación de policía más cercana, y se advierte que al punto ya hay policías jefes de él pidiendo excusas sin ni siquiera verificar si realmente eso haya ocurrido o no, pues es normal que cualquier procesado pueda, investigado, indagado, para ese momento pueda tomar entrevistas, porque así lo dice el 267 y puede hacerlo a través del abogado de manera directa. ¿Y cómo se toma una entrevista a una persona? Pues hay dos opciones, le caigo a la casa y entonces ahí sí puede decir que la estoy vigilando o que le estoy generando el riesgo de que ya sé dónde vive, o en su defecto, pues se podría generar una llamada para coordinar una entrevista. Y nótese que esa situación de intentar coordinar una eventual reunión para una entrevista, sea de él, de hecho, gravísimo, donde hubiera llamado a los eventuales coteros que acompañaban a la presunta víctima, porque entonces tendríamos que la presión estaría al tope, full, o sea, lo máximo. ¿Por qué? Porque ya no me dirían que está presionando solo a la víctima, sino me dirían que está presionando a víctimas, testigos. Y donde llegue a llamar a un compañero, entonces como uno de los policías de ese puesto de control está citado como testigo de nombre Fabián Palomino Díaz, ni de riesgos que mi cliente vaya a siquiera contactarlo a preguntarle que qué turno navideño le tocó, porque automáticamente una llamada podría interpretarse como una presión y ello no puede hacer caer aquí esas posturas peligrosistas. ¿Y cómo hago para entrevistarla? Pues teniendo un contacto. ¿Cómo? Pues para no ir a la casa podría hacerse a través de manera telefónica. Porque recordemos, señor juez de segunda instancia, que es que no estaríamos intentando entrevistar ni al presidente de la República, ni a uno de los ministros, ni al comandante de la fuerza pública, ni de un batallón, ni a un fiscal, ni a un alcalde, para tener que acudir a las previsiones de la ley 600 sobre la declaración por vía de certificación jurada, sino que se trata de una persona común y corriente que no tiene ninguna calidad especial que haga que yo le mande un interrogatorio y me lo conteste. Entonces, por lo tanto, hasta la defensa podría llamar y si aparecen registros de llamadas mías o de hecho de mi cliente, que pudiera desde el sitio de reclusión llamar la víctima.
Es que eso también lo puede hacer. Ha dicho la señora juez y lo que genera disenso es que no porque el uno esté en turbo y el otro chigorodó quiere decir que no se van a encontrar y no genere riesgo porque podrían tener algún tipo de contacto. No es que el contacto lo puede tener desde la cárcel, de hecho. Y no porque vayamos a hablar sobre la presencia de celulares ilegales en las cárceles, no, sino porque mi cliente tiene derecho a tener comunicación desde la cárcel con el mundo exterior. Claro, tendrá que hacer unos permisos, pero para nadie es un secreto que en muchas casas del país hay teléfonos monederos o hay unas tarjetas recargables, dependiendo del sitio de reclusión. Y entonces, si mi cliente llama a la víctima a decir que necesita entrevistarse con ella porque está preparando su defensa, se puede tomar esa sola llamada per se como una persecución a la víctima o como un mecanismo de presión. Eso sería violatorio del derecho a la defensa, porque sería presumir la mala fe. Lo que no puede existir es una llamada donde le haga amenazas, donde le haga un constreñimiento o donde le haga un ofrecimiento o donde tan siquiera le diga que por lástima diga otra cosa o cambie la versión. Pero podrá ver, señor juez del circuito, no dice eso la denunciante, el denunciante ni su pareja sentimental. No dice que sea para hablar de qué versión va a dar, ni cómo la va a dar, ni cómo la va a acomodar, ni nada por el estilo. Por lo tanto, la llamada puede hacerse desde la cárcel y eso es un ejemplo práctico que se da. Ahora, ¿qué ofreció la defensa en esta solicitud de sustitución? Que mi cliente se comprometa por vía de las medidas del 307, literal B, a no tomar contacto con la víctima y suscriba el acta. De hecho, en este momento, como está la medida, él puede llamar a la víctima, porque no lo tiene prohibido. Pero con una sustitución como la que yo pido por las no privativas, puede adquirir el compromiso que le impida llamar a la víctima. O sea que sería más efectiva la sustitución. Lo que pasa es que hemos entendido como que las medidas no privativas de la libertad son, abro comillas, una recocha, cierro comillas, del legislador que creó eso ahí como de manera protocolaria. Y que entonces las medidas no privativas resultan siendo solo para delitos que ni siquiera darían una privación de la libertad. Y esas medidas son tal cual importantes como las mismas intramurales porque son restricciones. Ahora bien, se ha dicho por parte de la judicatura que existen unas prohibiciones taxativas en la norma que impide que se pueda dar una domiciliaria. Pues bien, tenemos que hay sentencias como la C318 del 2008, en donde señala que el juez control de garantías tiene esa facultad de generar esas sustituciones de medida a pesar de que existan una serie de restricciones. Y por eso esa sentencia invita a hacer uso de los principios de ponderación, el principio de necesidad, de proporcionalidad, frente al derecho a la libertad, el derecho a la presunción de inocencia, y el que brilla por su ausencia en esta audiencia, o sea, ya se entiende que la llamada era sí o sí para presionar, el derecho a la dignidad humana y el derecho de los niños. De hecho, aquí vemos que justamente se trata de una menor de edad que va a tener que pasar una Navidad con solo la mamá, con un papá preso, porque resulta que lamentablemente se presume que la llamada se hizo, aunque no haya ni una factura de celular que demuestre que eso sea cierto. Y que nadie dice que la llamada sea intimidatoria, ni siquiera la propia denunciante. Entonces dice ahí justamente esa sentencia que no siempre deben aplicarse los criterios de política criminal, sino que debe acogerse a una ponderación de rango constitucional. ¿Y por qué esa ponderación debe ser de rango constitucional? Porque es que aquí podrá decir, ¿sabes que hay una obstrucción a la justicia que se mantiene latente? ¿Pero cuál? Si la Fiscalía ya terminó su ejercicio investigativo. ¿Y por qué la defensa dice que terminó el ejercicio investigativo? Ese era el objeto del traslado del escrito de acusación, porque es que el escrito de acusación pone fin a la etapa de investigación de la Fiscalía y de ahí inicia con el traslado de los elementos la parte investigativa de la defensa. Y vemos cómo la Fiscalía en ese escrito de acusación no relaciona ni la declaración de Margarita con la persona que recibió la llamada, pero además tampoco está relacionado allí que existan algún soporte de la presunta llamada, es decir, la Fiscalía en últimas le resta importancia a eso, pero además de eso podrá verse como no hay ninguna acusación relacionada ni con amenazas ni con constreñimiento. Si realmente estuviera soportada que existe una llamada con esos fines delincuenciales, pues estaría relacionado en los hechos jurídicamente relevantes y ello no está en el escrito de acusación, es decir, que la Fiscalía concluyó al final de su investigación que eso no es de su interés.
Pero además vemos cómo hay sentencias como la C-1198 que invoco como argumento para mi recurso de alzada, esta sentencia es del 4 de diciembre del 2008, al igual que la C-425 también del 2008, en donde se señala que la sola imputación no puede tenerse como si fuera una sentencia condenatoria y que por lo tanto deben analizarse esas condiciones socioeconómicas y la personalidad de la persona que se está procesando. Y de las condiciones socioeconómicas, yo expuse aquí hasta qué trabaja la esposa, qué se la pasa haciendo, cuánto hace que viven en Chigorodó, que la residencia la ocupan hace mucho tiempo y hasta desde cuándo son casados. Y que la personalidad pues no es otra que un único señalamiento en 18 años de carrera. Y vemos que en este país, y lo podrá analizar dentro de su sana crítica el juez de segunda instancia, en este país basta que una persona abra la boca y haga un señalamiento para que la persona sobre la que recae, si es un servidor público, sea automáticamente sometido y desmembrado en la picota pública. Para no ir muy lejos, el señor defensor del pueblo me mostraba el pene por WhatsApp, automáticamente el doctor Otálora para afuera en la defensoría. Palomino me pedía tener relaciones homosexuales, Palomino para afuera de la policía y después el fallo absolutorio. ¿Y esto qué significa? Que lamentablemente se hacen señalamientos sin pruebas, se ha vuelto muy común y que automáticamente ese señalamiento genera una serie de medidas en contra del servidor público. Aquí 18 años de carrera limpia, impecable, no importaron porque bastó que alguien dijera que se le pidieron 200.000 pesos para que se diera credibilidad. Pero esto entonces significa que mientras se resuelve la pregunta problema de si mi cliente es culpable o no, pues ¿por qué no permitir que se defienda desde su sitio de residencia? Ha dicho la fiscalía hoy, es que no es porque no lo conectaran a la diligencia. Ah, claro, pero faltó contar el otro pedacito, que a él no lo conectaron, pero resulta que no apareció el otro abogado, o sea, sonó como que era causa de la defensa, ¿no? Pero revise el escrito de acusación, señor juez de segunda instancia, y podrá ver cómo a la hora de decir quiénes eran los apoderados, fue la fiscalía la que obstruyó la justicia. O sea, fue la fiscalía, la audiencia no se hizo porque la fiscalía no fue capaz de decir dónde ubicaban al defensor, a pesar de que lo acompañó en la audiencia de formulación de imputación, en la legalización de captura, en la medida de aseguramiento, y a pesar de que el otro procesado tiene otro caso, en donde son las mismas partes enfrentadas, bueno, al menos el mismo defensor, y resulta que entonces la fiscalía, teniendo todos los datos, los omitió en el escrito de acusación. Hoy viene a decir en la oposición de la sustitución que fue porque no lograron ubicar al defensor. Sí, pues no es culpa de la juez primera penal del circuito. Ella trabaja con el insumo. ¿Cuál es el insumo? El escrito. Si en el escrito no le pone ni siquiera la dirección de la víctima, ¿cómo la cita la judicatura? Entonces no podemos aquí echarle esa agua sucia a los defensores cuando la audiencia no se hace es por esto. Y lo que estoy pretendiendo, señor juez del circuito, es que con esa flexibilización de la medida, justamente lo que se haga es no obstruir la justicia. Mi cliente está diciendo, yo quiero participar de la audiencia de conocimiento, y si el ejército, por condición logística, no lo conecta, va a salir en libertad por vencimiento de términos al final. Lo que estoy diciendo es, dígale, permítale participar. Si el Estado le queda grande conectarlo, porque no tiene la capacidad logística, eso no es culpa mía, ni de mi cliente. Pero ya que el Estado no es capaz de hacer lo que le toca, permita que él se conecte por sí solo. ¿Cómo? Desde su sitio de residencia, en donde él mismo pague el internet y él mismo se mantenga. Y si le toca libre, pues que lo haga. Ah, que una de las medidas pedidas es que se presente ante el despacho, que vaya a la audiencia. De manera presencial, se conecte desde el juzgado. De hecho, para que cuando declaren los testigos, la señora juez tenga a la mano, a su propia vista, a la persona que está siendo procesada y pueda ver que no haga ni siquiera una seña para que la persona declare. Ha dicho la judicatura que me niega la sustitución porque estas personas todavía no han declarado. Ya se tomaron sus testimonios y esos testimonios están relacionados en el escrito de acusación. Que falta ir a juicio. Ah, claro, pero es que en juicio no pudieran cambiarse la versión de manera tan abrupta, ni pudieran llegar a desaparecer, a no presentarse, porque podría estarse haciendo uso de las causales excepcionales de admisión de prueba de referencia, es decir, que existirían otras opciones también con fines probatorios. De hecho, hay unos servidores públicos ahí, o sea, no se trata de un único testigo. Y ahí surge el otro motivo de disenso. Señor juez de segunda instancia, verifique el escrito del que corrí traslado y dígame si ahí no hay más de 6 testigos. 7, podría pensar si contamos al teniente, que parece que sí, parece que no lo cita, pero ahí, como me menciona un tema disciplinario, podrían ser alrededor de 7 testigos. Llamadas solo para uno, supuestamente, y no está probado que es de mi cliente. Entonces, ¿cuál es la presión que está ejerciendo
el procesado para no cambiar la medida si resulta que tiene 7 personas ahí, ninguna más ha dicho que ha sido objeto de llamadas en más de un año que lleva este proceso. De hecho, estuvo en justicia penal militar, es decir, ¿dónde funcionan los juzgados penales militares? En las instalaciones de la policía. ¿Cuáles? La del Urabá. ¿Ah? ¿La misma a la que pertenece el cliente? Sí. ¿Y qué es lo primero que hace la justicia penal militar cuando recibe unas diligencias? Por mandato de la ley 522 de 1999, informarle al procesado que le está adelantando un proceso, le envía una carta a él y a su comandante. ¿Y qué es lo primero que se hace con el proceso disciplinario? Pues vemos aquí, aunque ese no corrí traslado, pero sí el escrito, que en la lista de elementos materiales probatorios, la Fiscalía señala que hay unos pronunciamientos, justamente, me refiero al numeral 1.2 y 1.21, respuesta suscrita por el teniente Sergio Andrés Ruiz Hidalgo en calidad de jefe de la Oficina de Control Disciplinario de URA, a través de la cual se informa el trámite que se ha dado a la indagación preliminar disciplinaria 2020-65. Reitero el radicado, 2020-65. ¿Qué quiere decir 2020-65? Que el proceso es del 2020. ¿Y cuándo fue judicializado mi cliente? 2021. O sea que la investigación disciplinaria existía desde el 2020. ¿Qué significa esto? Que entonces mi cliente desde el 2020 sabía que tenía un proceso por concusión corriéndole pierna arriba. Y sin embargo, no tomó contacto con el procesado. Entonces, ¿cuál presión? Y esto también, ¿qué significa? Que los mandos institucionales tenían conocimiento de la diligencia. De hecho, basta con, veamos que entre elementos que están enlistados aparece la copia de la minuta de servicios que corresponde al 20 de mayo. ¿Cómo obtiene la Fiscalía ese tipo de minutas? Pidiéndoselas a la policía. ¿A qué oficina? A la oficina de tránsito, porque es la que la tiene. O sea, a la que pertenece mi cliente. Y si mi cliente no había salido de allí, entonces pues es obvio que mi cliente conocía de la existencia del proceso, pero hay una única llamada de mayo y todas las diligencias investigativas y no interrumpió una sola. Pero aún así, si el fin decide permanecer vigente, pero manténgalo vigente, señor juez del circuito, pero varíe la medida a una menos restrictiva. Como lo ha ocurrido en casos de justicia especializada, como el de conocimiento nacional, como el de la modelo Jamie Pachón Rey, que atacó a otra modelo incluso con arma blanca, fue imputada por secuestro extorsivo, hurto calificado, lesiones personales y amenazas. En el radicado 25.899.699.2015.00051, y en donde se le dio el 11 de febrero del 2016 detención domiciliaria por parte del juzgado 21 penal municipal con funciones de control de garantías de Palo Quemado. O sea, no ni siquiera un pueblito como el mío apartado, sino en plena capital de departamento. Así viene operando la Administración de Justicia. Lo mismo que ocurrió en otra jurisprudencia, llamándolo así horizontal, como la 11.001.6.017.2013.87.15, en donde un policía fue capturado con un lanzagranadas, es decir, con porte ilegal de armas de uso privativo, un policía pensionado, y sin embargo se le concedió domiciliaria por el Juzgado Noveno Penal con funciones de control de garantías también de la ciudad de Bogotá. Esto para referir que sí existen decisiones de los jueces de la República que permiten la domiciliaria. Y si no se genera la domiciliaria por la restricción, se insiste que no hay prohibición taxativa para la no privativa de la libertad. Que uno podría pensar, venga, pero pues no es más restrictiva la domiciliaria, dijo la señora juez, pues si no lo de la domiciliaria que está en la cara, mucho me lo va a dar la libertad. Sí, pero es que frente al tema de libertad no hay restricciones. Ninguna parte del código señala esa prohibición. Y por lo tanto, si no existe señalamiento de prohibición, hay dos opciones. O presentamos a través del Ministerio de Justicia o la rama judicial a través del Consejo Superior de la Judicatura un proyecto de ley que elimine las no privativas, porque para los despachos de turbo no sirven para nada esas medidas, o en su defecto las aplicamos, presumimos la buena fe del procesado, presumimos su inocencia y le damos la posibilidad de que tenga ese tipo de medidas que son medidas a prueba. Y son medidas a prueba no porque yo me lo invente, sino porque referí en mi petición que el 316 dice qué pasa si se incumple tan siquiera uno de los compromisos. Pero no puede ser que la judicatura me niegue la sustitución diciendo que es que observar buena conducta es obligación de todo ciudadano. Así, claro. Pero pues yo qué hago si el legislador lo planteó como una obligación que se puede imponer. Ahora, ¿es obligación de todo ciudadano portarse bien? Sí, claro. Si no se porta bien, ahí puede la punta de 1801 del Código de Convivencia y Seguridad Ciudadana, el Código Nacional de Policía, ganarse unos comparendos.
Bastaría un comparendo de eso para mostrar que está incumpliendo su obligación de portarse bien y automáticamente le sería revocado el beneficio. Es decir, es una sustitución a prueba. En esas condiciones considero que ha atacado en debida forma la decisión que ha adoptado el despacho el día de hoy. Adicionalmente, he expuesto cuáles son las decisiones con base en las cuales pues se ataca la decisión aquí adoptada, y no me queda más que pedirle al señor juez de segunda instancia que revoque la negativa de las dos sustituciones pedidas y en consecuencia proceda a decretar que sí están dado esa variación del escenario que permite variar la medida de aseguramiento impuesta. Por ello le ruego que haga un control de convencionalidad con base en esa decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Romero Ferris versus Argentina, sentencia del 15 de octubre del 2019, al igual que tenga en cuenta lo señalado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Jenkins versus Argentina, en donde dice que no solo deben tenerse en cuenta la existencia de indicios que permitan suponer razonablemente que la persona sometida al proceso ha participado del ilícito que se investiga, porque ello no es suficiente para justificar la imposición de la medida privativa de la libertad, sino que resulta esencial, aquí parafraseando, por eso no lo digo que es entre comillas, acudir a elementos relativos a la finalidad legítima de la medida. Esto es, si realmente es palpable una obstaculización del desarrollo normal del procedimiento penal o la posibilidad de la sustracción de la acción de la justicia. Y en este caso en particular no hay ningún elemento de mayo a septiembre que permita creer que se está obstruyendo la justicia. La Fiscalía ha podido terminar, radicó el escrito cuando quiso. De hecho, lo radicó antes de que se vencieran los 120 días que tenía, que eran dobles, y sin embargo lo hizo de manera supremamente rápida porque mi cliente no le entorpeció absolutamente nada. Y por último, solicito, señor juez de segunda instancia, que tenga en cuenta en ese control de convencionalidad la sentencia del 21 de octubre del 2016, en ese caso Pollo Rivera y otros versus Perú, que aunque lo invoqué en la solicitud, pues no fue objeto de ningún pronunciamiento por parte de la primera instancia en la decisión del día de hoy. Esa es mi manifestación al respecto, señora juez. Muchas gracias. Considero que el recurso está debidamente sustentado y por tal motivo no habría otro camino que tramitarlo. Gracias. Gracias, doctor. Sustentado en debida forma el recurso de apelación interpuesto por el abogado del señor Luis Ricardo, se concede para ante el superior, y como quiera que tenemos conocimiento que el juzgado primero penal de circuito es el juzgado de conocimiento, se concede para el juzgado segundo penal de circuito para que se tramite allí el recurso interpuesto, el recurso de apelación interpuesto en el efecto devolutivo. Se termina esta audiencia siendo las 13:16. Gracias a todos. Gracias, su señoría. Su señoría, para rogarle el favor de si me puede regalar el acta y el audio, en atención a que la familia de mi cliente pues va a querer saber qué pasó en la audiencia y suelo pasárselo para que ellos mismos pues se enteren, sobre todo cuando la persona no participó. Con mucho gusto, doctor. Desde el curso 90 de los oficiales, donde aprendió con casos reales, y su gran escuela, la policía, cómo ejercer hoy la abogacía.